Vale, pues buenas tardes en España, buenos días, no sé si buenas noches en algún lugar. Gracias especialmente a Alejandra y a Consuelo por esta invitación, que bueno, a mí me ayuda la primera, me ayuda siempre la reflexión y compartir la vida de Claudina, ¿no? Y eso es lo que es una reflexión personal desde la historia que ella nos regala. Y bueno, pues si nos ayuda bien, a mí ya me ayuda estar aquí, veros a todos y saber que el carisma pues se extiende en tantos lugares, en tantas personas y en tantas vocaciones, que yo creo que es lo bonito y es el regalo. Eh, eh, lo que vamos a compartir es un periodo, a lo mejor un poquito más desconocido de la vida de Claudina y que para mí ha sido un regalo de la familia. O sea, incluso después de ser religiosa muchos años, hasta que no me he acercado un poquito más a la familia, no he ahondado en este periodo de la vida de Claudina, con lo cual es un regalo, la primera para mí, y bueno, pues lo compartimos. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si acepto. ¿Se ve? Bien. A mí me sale la barra del Zoom. ¿A vosotros? No, no se ve, Marta, bien. Vale, Ok. vale, fenomenal. Bueno, pues comenzamos eso, decía, vamos a ahondar en un periodo de la vida de Claudina que para mí lo bonito es que es la raíz de lo que hoy todos conocemos, ¿no? Y un poco el deseo de esta tarde es mirar un poco hacia el pasado para que nos ayude a construir el futuro, ¿no? Ay, a ver, que ahora no pasa. No sé por qué no puedo pasar, Alejandra. A ver. ¿Pasabas con la flechita? Ahora, a ver si no se atasca. Bueno, pues tenemos el regalo de que acabamos de celebrar justo hace unos días, el 30 de marzo, que hace 250 años comenzaba esta historia, la historia de Claudina, una mujer que iba a hacer mejor nuestra vida, la vida de muchas personas y que nos une como familia, como hermanas, como amigos en muchos casos, ¿no? Y yo creo que lo bonito de esto es que nunca sabemos la influencia que nuestra vida tiene en los demás, ¿no? A mí es una primera cosa que me salta mucho, que Claudina no sabía lo que iba a influir en nuestra vida, como nosotros no somos capaces de descubrir tampoco cómo nuestra vida influye en la vida de las personas, ¿no? Más cuando muchos nos dedicamos a la educación, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestras omisiones a veces, pues influyen en la vida de las personas, a veces de modo positivo y a veces de modo negativo, ¿no? Y entonces, como que a mí me hace caer en la cuenta de la responsabilidad de descubrir pues que nuestra vida puede hacer mejor la vida de los otros, ¿no? Y esto es lo que hoy disfrutamos de Claudina y ojalá esta reflexión nos ayude a saber que eso, que nuestra vida también cambia la de otras personas. En, lo que vamos a hacer ahora es compartir una etapa de la vida de Claudina, decía antes, especialmente sus años como laica comprometida. Los datos los conocemos, yo no voy a decir nada que no sepáis, no soy tan lista, lo que está escrito por la historia, pero sí que os invito a mirarlo como novedad, no tanto como lo que pasa, sino como lo que le pasa a Claudina puede influir en lo que hoy vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Que sea una mirada más contemplativa a una etapa de su vida, ¿no? La vida es lo que es, pero depende de cómo estamos nosotros, también nos influye de una determinada manera, ¿no? Y en algún momento haré alusión a esto. Tenemos la suerte también de que nosotros miramos la vida de Claudina con una distancia que ella no pudo mirar, ¿no? Cuando la vida pasa, uno pues la ven los demás, pero uno la va viviendo simplemente. Entonces Claudina lo que hizo fue ir abonando la tierra sobre la que ella vivió, sobre la que construyó su sueño, y sin saberlo estaba haciendo crecer las raíces de lo que nosotros hoy somos. Pero esa mirada la tenemos nosotros que no sabemos el final de la película, ella no, ¿no? Pues que hoy nos ayude a vivir con hondura y con calidad nuestra vida, a descubrir esos modos en los que Dios nos sigue invitando a nosotros a agradecer lo que recibimos. A veces es costoso lo que nos toca vivir, pero Dios va tejiendo algo bonito con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos ayude a seguir construyendo en nuestra vida sobre el sueño que ella también proyectó, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poquito más a
a meternos más a fondo. Aunque lo sabéis de sobra, vamos a hablar simplemente de unas pinceladas de la infancia que nos ayuden como a situarnos, ¿vale? Claudina, lo sabemos todos, nace en Lyon en la primavera de 1774 en una familia cristiana de la burguesía leonesa, tiene 7 hijos, ella es la segunda de los hermanos, sabéis que el padre se traslada desde una ciudad un poco más al sur de Lyon, buscando pues, hacer negocios y emparenta con la familia de la madre de Claudina y bueno, al final sale un matrimonio, ¿no? Ella vive una infancia feliz con un negocio floreciente dedicado a la seda hasta 1782, su vida la recibimos así, una infancia feliz entre familia y amigos. Cuando la situación de Francia se agrava, Claudina es enviada a la abadía, no era muy frecuente la abadía de San Pedro que acogiera a niñas, pero en algunas familias de la burguesía se hace la excepción y entre los 9 y los 15 años Claudina vive interna en esta abadía de San Pedro hasta que estalla la revolución, la situación se complica y la abadía es clausurada, como tantas otras instituciones eclesiásticas, y Claudina regresa a casa, ¿no? Y pues se encuentra con una sociedad pues donde se ha complicado mucho, tanto a nivel social como a nivel político, como a nivel económico, la situación se agrava mucho, ¿no? Y lo ve también fuera y lo ve en el entorno familiar. En 1792 se desencadena en la época del terror en Francia y Lyon, que era una ciudad marcadamente contrarrevolucionaria, pues sufre el asedio, ¿no? Entonces muchos jóvenes lioneses se van a enrolar y su hermano Luis es detenido y Francisco es denunciado y encarcelado poco después, ¿no? Bueno, y lo que sabemos todos, el 5 de enero de 1794, cuando Claudina va a visitar a los hermanos a la cárcel, pues ve cómo son conducidos y fusilados finalmente, ¿no? Y pudo recibir pues unas palabras a última hora que marcarían su vida y de alguna manera también la nuestra, ¿no? Eso que ya conocemos. Gladys perdona como nosotros perdonamos. Me detengo conscientemente sin hablar en esta imagen. No sé si conocéis, en algunos países igual está más extendida, aquí en España no se da. Esto es un bambú japonés, el árbol de bambú japonés, es una especie muy gregaria, veis que crece ahí en comunidad y es muy alta, una especie muy alta. El árbol de bambú tiene una característica y es que es el de más rápido crecimiento que existe, es muy vertiginoso, crece muy rápido. Pero si tú plantas uno en el jardín de tu casa, te puedes esperar meses y meses que no vas a ver ningún resultado, ¿no? Cuando crece, cuando empieza ya a brotar, crece de una manera muy rápida, pero durante los 7 primeros años de su vida, el árbol de bambú no lo vemos aparecer, ¿no? ¿Qué le pasa durante esos años? Está creciendo hacia adentro y va a generar un complejo sistema de raíces, una estructura, si lo buscáis en internet, es una estructura como muy sólida, muy entramada, que lo que le va a hacer es que le permite luego sostener ese crecimiento tan vertiginoso, ¿no? Lo veis que es muy delgado y muy alto, ¿no? Bueno, pues eso solo es posible por un entramado de raíces muy potente, ¿no? Y que genera muchos años, ¿no? Bueno, pues a mí esta imagen me hizo mucho reflexionar sobre este periodo de la vida de Claudina. Lo que nosotros vemos hoy pues son muchas obras extendidas en muchos países, conocemos la vida de Claudina de un tiempo posterior, pero lo que esta tarde vamos a ahondar es en esas raíces sólidas que son las que permiten sostener a lo que Jesús María es hoy. Y en ese tiempo, esas raíces sólidas, Claudina es laica, y es su vida laica la que va a sostener después su vida religiosa y bueno, lo que hoy nosotros descubrimos, ¿no? Y me parece por eso muy, muy potente y muy bonita esta imagen bueno, por hablar de lo que juntos somos en Jesús María. A ver que sea. Vale. Cuando los hermanos de Claudina son fusilados, empieza en la vida de Claudina un tiempo de reconstrucción y de hacer proceso, que se va a dar en la vida de Claudina y en la vida pues, de toda la sociedad francesa
y al mismo tiempo eso va a generar también un proceso a nivel mundial, ¿no? Yo no sé si vosotros, ahora ya igual con el título habéis caído en la cuenta, pero yo que soy alumna de Jesús María desde que era pequeñita, desde los 3 años, hace no muchos años caigo en la cuenta de esto, ¿no? Cuando yo escuchaba la historia de Claudina, desde que las dos nenas aparecen, el padre Andrés Juan se las encarga, hasta que Claudina funda la congregación, o sea, desde que los hermanos mueren hasta que aparecen las niñas, para mí habían pasado aproximadamente 15 días o un mes, ¿no? Si acaso, bueno, pues ya de mayor pensaba, bueno, pues un año tendría para organizarse, ¿no? Y sin embargo, desde que los hermanos de Claudina son fusilados hasta que ella funda la congregación, pasan exactamente 25 años, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en esos 25 años? Es la pregunta que yo me hago cuando tomo conciencia de las fechas, ¿no? ¿Qué pasa en esos 25 años de la vida de Claudina? Y me salen 3 reflexiones que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Tenemos como mucha conciencia de que Claudina perdonó a raíz de esa carta y cuando somos niños nos parece, ¿no? Que recibe la carta y perdona, pero en la vida de Claudina el perdón no fue un fruto mágico. No sé si os pasa en otros países, pero aquí cuando los niños se pelean en los patios del colegio, enseguida decimos, pídele perdón, ¿no? Como si el perdón fuera una cosa que se consigue en 5 minutos. Y los niños, los pobres, lo hacen porque los hemos acostumbrado, pero seguramente no lo sienten, ¿no? Bueno, pues en la vida de Claudina el perdón no fue un fruto mágico. Necesitó hacer mucho proceso por dentro para tratar de entender lo que había pasado, ¿no? Mucha rabia, mucha desolación, mucho silencio en ocasiones, mucho dejar pasar la vida. El perdón no fue un fruto mágico. Otra reflexión es que su compromiso con la educación tampoco fue una luz visionaria, ¿no? Claramente no se dedica a la educación, sino que tuvo que patear mucho las calles, hablar mucho con otros, saber lo que la sociedad necesitaba para tener muy claro que la educación era la que podía poner en pie la sociedad, ¿no? Y la tercera cosa es que la fundación de la congregación tampoco es algo inmediato, ¿no? No es una respuesta heroica cuando escuchamos que el padre Andrés Juan le dice, ha sido usted elegida, ¿no? Dice que Claudina titubeó un momento y enseguida respondió, vale, ¿no? Pero no fue un arrebato, no fue una respuesta heroica, sino que tenía detrás unas raíces muy sólidas y mucho tiempo de hacer proceso, ¿no? Estos 25 años son para Claudina un tiempo de vida oculta, de mucho proceso en lo que no están perdidos, está creciendo la raíz. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a mí me pasa mucho en mi vida personal, que a veces cuando hay tiempos áridos, tiempos en que parece que las cosas no crecen, en que parece que no avanzo, tanto en la vida personal como en la misión, ¿no? Las cosas no avanzan, yo caigo siempre en las mismas cosas. Pues me acuerdo de la vida de Jesús, de tantos años de vida oculta, y de estos años de la vida de Claudina, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no está creciendo nada hacia afuera, pero Dios está haciendo creer en nuestra vida las raíces, ¿no? Y eso brotará como el árbol de bambú cuando, bueno, pues cuando algo o la vida lo necesiten. De este periodo que decía, desde la muerte de los hermanos, estos 25 años, no tenemos grandes datos, ¿no? No hay en la historia muchos datos, pero sí que conocer un poco el contexto, tanto el social como el eclesial, en el que pasan estos acontecimientos y que a mí no me parece tan distinto al actual, aunque no conozca vuestros países, pero sí a nivel mundial, creo que ayuda a entender la figura de Claudina, ¿no? La sociedad que Claudina viene del antiguo régimen, la sociedad de la revolución, ¿no? Sabéis que durante el antiguo régimen la Iglesia era uno de los estamentos privilegiados, tanto a nivel social como ideológico, como económico. De alguna manera llegaban junto a la monarquía mucho el liderazgo de la sociedad, ¿no? Y en este momento la sociedad hay un proceso muy potente de descristianización y los cambios que se están dando en la sociedad, que también se dan en el seno de la Iglesia, provocan también una división dentro de la propia Iglesia. Es decir, había una parte que quería conservar esos valores tradicionales sobre los que se había asentado y que le daban muchos de los privilegios que tenía, pero había mucha gente dentro de la Iglesia que también quería volver más al estilo del Evangelio, ¿no? Quería volver a la raíz de lo que somos, con lo cual esto no es solo una
fractura entre el Estado y la Iglesia, sino que es una fractura dentro del Estado y dentro de la Iglesia. Y Claudina viviría ese contexto, ¿no? Cuando dicen que se escuchaban muchas conversaciones entre los tíos, los hermanos, el padre, yo me imagino también pues esa burguesía intentando entender que sus valores tradicionales pues no estaban sabiendo dar respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? En 1794, sabéis que se prohíbe el culto, se relega al ámbito de lo privado, la religión, y bueno, pues no se puede manifestar la fe, ¿no? Unida a esa fractura dentro de la Iglesia. Y en este momento a mí me parece muy interesante que son los laicos los que hacen resurgir, en medio de la desolación y de la persecución, son los que van a hacer resurgir la fe. Y lo hacen con una fuerte conciencia de que si están unidos van a poder mantener la fe y que la sociedad necesita paliar muchas necesidades, pero lo tienen que hacer de un modo clandestino. El culto está totalmente prohibido. Y si lo pensamos ahora en muchos contextos en los que vivimos, seguimos demandando que sean el clero, que sean los sacerdotes, que sean las religiosas, incluso en nuestros contextos más cercanos. Es que si no hay religiosas no vamos a poder salir adelante. Es que si no hay... En España esto a veces pasa en algunos centros, ¿no? Es que si no hay una religiosa, si no es una religiosa la directora, esto no va a poder ser. Bueno, pues si volvemos a nuestra raíz, lo que Claudina Vive es que son los laicos los que van a poner esto en pie, ¿no? Con lo cual creo que como congregación tenemos ahí mucho que escuchar, ¿no? Bueno, pues Claudina participa también en estos nuevos modos, no se ve exenta, y dice la historia de la congregación que la iglesia perseguida organizaba su culto clandestino y parece que Claudina tomó parte en las misiones o los círculos del Insolas, colaborando en las obras de apostolado clandestinas que llevaba esta institución. Los círculos del Insolas es una organización muy, a mí me parece como muy curiosa de entender, ¿no? El obispo de Lyon estaba en el exilio y el arzobispo Linsolas organizó el territorio de una manera en círculos, ¿no? Eran como círculos territoriales, se asentaban principalmente seglares, no tenían una vivienda fija, vivían de modo itinerante y se organizaban el territorio por círculos. Entonces, el círculo hacía intersección con el círculo de la provincia cercana, de manera que así aseguraban que todas las personas estaban atendidas y que todo el mundo podía vivir su fe, ¿no? De las prácticas. Y todo esto era de modo clandestino, con lo cual requería una valentía y un liderazgo y una organización muy potente, ¿no? En la que parece que Claudina participó. ¿Por qué lo sabemos? Pues por dos cosas como las más significativas. Una, porque los círculos del Insolas tienen una similitud en su organización bastante, que se aprecia mucho con la Pía Unión del Sagrado Corazón que van a crear, y porque en los círculos era muy importante el liderazgo laico y muchos de los rasgos que vamos a ver en la personalidad de Claudina pues eran los que alentaban en los círculos. No hay nada en español, pero en francés sí que hay escritos sobre los círculos del Insolas, y si se ven las características del liderazgo se puede entender muchas de las formas de ser de Claudina, unidad al carácter que ella tenía y a lo que había gestado también en su vida, ¿no? Bueno, pues esto va a durar así hasta el concordato que se firma con Napoleón, pero cuando se reabre San Bruno en 1802, vemos a Claudina viviendo su compromiso junto a otras compañeras, ¿no? Aparece en la iglesia de San Bruno en el registro parroquial como testigo de varias bodas y bautismos y figura como miembro fundador junto a otros 12 laicos, en una confraternidad del Sagrado Corazón que se crea en 1809, y en lo que se ve de ese tiempo podemos apreciar características como muy significativas que conocemos de la vida de Claudina, ¿no? Una mujer de cabeza, con una capacidad de liderazgo y de influir en otros muy significativa, una mujer muy organizada, con mucha capacidad de discernir, y luego que conoce mucho la realidad porque patea mucho la realidad, o sea, se acercaban mucho a las familias a ver lo que cada uno necesitaba, muy activa en su barrio, al mismo tiempo cuidando mucho las prácticas de fe, muy fervorosa, y con algo muy potente, que es el con otros, ¿no? Continuamente junto a otros, casi nada de la vida de Claudina en este tiempo es sola, y animando a otros, ¿no? Tenía, parece, mucho poder de atracción sobre otras
persona, ¿no? Me parece a mí bonito de este tiempo, ¿no? Y por eso decía que el perdón no es un fruto mágico. El dolor está, no desaparece. Tenemos todos experiencia de dolor, de situaciones de nuestra vida, pero el dolor no se quita de un día para otro, pero es la vida la que nos rescata al final, ¿no? Es lo cotidiano, el compromiso con las personas, con los proyectos concretos, la vida de los otros, al final es lo que nos rescata, ¿no? La vida continuamente hace un doble ejercicio, nos da y nos quita, ¿no? Nos quita, pero nos vuelve a empujar a más vida, ¿no? Y esto es lo que va viviendo Claudina, se va uniendo a otras personas en nuevos retos, en nuevas necesidades y de alguna manera se va tejiendo esa raíz, esa raíz que es para ella tejido personal y es tejido también para la sociedad, ¿no? Pero lo hace desde lo que ha vivido, no son etapas diferentes, ¿no? Sino que se va reconstruyendo sobre su propia vida. En 1815, cuando Claudina, bueno, tiene 40 años, empezamos a conocer un poco más esta etapa de la vida. La familia hacía tiempo que se había sentado en la Croix-Rouge. Su padre muere en este mismo año, en 1815. Ella se queda con la madre y estaban ahí también algunas de las tías. Parece que ella también organizaba cuestiones de familia en ese mismo liderazgo que decíamos antes, que debía de ejercerlo bien porque las tías, de hecho, la dejan heredera, ¿no? Los hermanos ya todos habían salido de casa y ella bueno, pues organizaba las cuestiones familiares y decía la hacen heredera de cuando ellas fallecen. Han pasado esos años de vida oculta, pero se va gestando su vida en lo nuevo, con muchas novedades, y va abonando esa raíz de lo que luego los demás vamos a recibir, ¿no? Sabéis que con Napoleón, otra vez el cristianismo vuelve a ser la religión oficial, no la oficial, sino la mayoritaria, se determina en ese momento. Se han establecido por conveniencia alianzas con la Iglesia. El Papa Pío VII estaba recién nombrado y Napoleón era incapaz de gestionar todos los ámbitos de la sociedad, necesitaba la Iglesia, sobre todo en el ámbito de la educación, y la Iglesia al final pues también necesitaba mucho de las alianzas del Estado, ¿no? Con lo cual, esta época es un poco como más estable, pero sigue siendo de alguna manera clandestina, porque era como, bueno, pues como para quedar bien Iglesia y Estado, pero había quedado muy deteriorada la fe, ¿no? Y en este tiempo, ahondamos lo que decía antes, fue un periodo de mucha vitalidad religiosa precisamente por la dureza de lo que viven, ¿no? Y surgen muchos grupos de laicos que ponen en pie las obras de caridad. Pensar que el clero estaba básicamente o en el exilio o encarcelado o mucho había fallecido, ¿no? Y aunque ahora ya había como una parte de amnistía, muchos habían desaparecido, muchas instituciones no estaban presentes en Francia en ese momento. Los fieles lioneses, que siguen teniendo una fuerte tradición cristiana y mucha devoción a María, organizan en este tiempo una red de cofradías y de organizaciones parroquiales que va a ser lo que les permite la distribución tanto de alimentos como de donativos, se dedican mucho a la catequesis, llevan ellos la escuela primaria, son muy emprendedores, son creativos y de alguna manera, por lo que decía antes, el clero los necesita, ¿no? Con lo cual van a ser ellos los que sostengan la iglesia que vamos a encontrar en ese tiempo, ¿no? Estas asociaciones tienen tres objetivos principales. Un primer objetivo, que es ayudarse a vivir la fe, tienen mucha conciencia, recordar esa fractura que decíamos antes, que viene del antiguo régimen. ¿Qué fe nos sostenía antes? ¿Qué privilegios teníamos? ¿A qué fe queremos volver? ¿No? Esa reflexión la hacen mucho en el seno de estas organizaciones. Desean ayudarse a vivir una fe más desde el Evangelio, una fe más honda. Desean practicar obras de misericordia porque Francia ha quedado desolada en todos los ámbitos, a nivel educativo, a nivel social, a nivel sanitario. Muchas obras de misericordia, la gente necesitaba reconstruirse mucho por dentro y por fuera y empiezan a vislumbrar cómo la educación es el único motor capaz de volver a reconstruir fe y sociedad. De hecho, si conocéis un poco la historia francesa de ese tiempo, muchas de las instituciones religiosas que hoy están presentes en nuestros países
tienen el origen en Francia y muchas surgen para la educación, ¿no? Estaba también ahí la congregación de raíces ignacianas, que fue un modelo para muchas instituciones y también para Claudina. Parece que compartían los locales en San Bruno y tenían un acento muy marcado en la dimensión comunitaria. Su lema era un solo corazón, una sola alma, y fueron inspiración para muchas de estas instituciones que surgieron en este tiempo y que, insisto, estaban todas lideradas, gestadas por estos movimientos y estas asociaciones de laicos. Esto tiene muchos acentos, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero uno de los que a mí me ha resultado muy interesante al leer esto es la importancia del camino con otros en la vida de Claudina. O sea, cuando Claudina nos invita a la colaboración, nos invita a caminar juntos, cuando hoy nuestros capítulos nos siguen hablando de compañeros de misión, no son, en el caso de Jesús María, no son modas, sino que Claudina aprende su experiencia de fe y pone la congregación en marcha caminando con otros desde el inicio, ¿no? Obviamente con 7 hermanos ya tienes que aprender a vivir con otros, pero desde el principio en esa iglesia clandestina ya se mete en esas organizaciones con otros, en la parroquia continuamente aparecen otros, estaba Gagner, el párroco, Andrés Juan, muchos con otros aparecen, ¿no? En estas asociaciones laicas que van surgiendo. No solo es verdad que cuando la tarea es mucha, pues sentirnos acompañados pues hace que compartamos deseos e inquietudes, ¿no? Pero no es que lo veamos que es bueno porque sí, si nosotros lo vemos bueno porque desde el origen Claudina no sabe hacerlo de otra manera, es parte de su experiencia, ¿no? Y hay 3 cosas que para ella van a ser fundamentales, que aparecen en las actas de la asociación y en distintos momentos, y que a mí me parece que nos ayudan mucho a entender el hoy, ¿no? Una comunidad se mantiene por 3 cosas. Por los lazos de la amistad, y yo creo que esto es más fuerte de lo que pensamos. Creo que tenemos que pasárnoslo bien juntos y eso hay que fomentarlo mucho, ¿no? Sabemos que vamos a las cosas, dicen, haz deporte con alguien con quien te lo pases bien porque si no va a durar poco, pues esto lo mismo, ¿no? Tenemos que estar a gusto, crear lazos de amistad, de fiesta, de colaboración, eso es muy esencial en el origen de Claudina, ¿no? Eso nos hace, cuando estás bien con alguien, te da igual lo que hagas, pero buscas estar bien con esas personas, ¿no? Bueno, pues que los lazos de la amistad son muy potentes en la vida de Claudina, con sus primeras amigas pone todo en marcha y creo que es algo que tenemos que seguir alentando, ¿no? La fe en Dios es para ellas un pilar fundamental al principio y para nosotros también hoy, ¿no? Es la fe al final la que también nos sostiene juntos desde esos lazos de amistad y al final para otros, ¿no? La vida le da sentido el dar respuesta a quien lo necesita. Cada uno de nuestros contextos tenemos miles de realidades, ¿no? Tanto de personas como de colectivos, tanta gente que necesita de nosotros. Estas 3 cosas en la vida de Claudina son bastante nucleares, las podemos ver obvias y las podemos leer en artículos de otros seguramente, ¿no? Pero si leemos la vida de Claudina vamos a ver que son 3 los lazos de amistad, una fe que no abandonan nunca y que están siempre buscando cómo vivir y el deseo de vivir para otros, son 3 claves que creo que nos tienen que seguir sosteniendo, ¿no? Bueno, vamos esta segunda parte es un poquito más, la conocéis, un poquito más pinceladas de historia, ¿no? Pero creo que tiene sentido saber en ese origen, esa raíz en nuestro origen, ¿no? Bueno, pues en 1815 aparecen para Claudina nuevos retos porque llega Andrés Juan a San Bruno, es un joven sacerdote con 25 años, un hombre muy, muy inquieto y compasivo que se hace cargo de muchos niños de la calle. A nosotras nos llega también en nuestra figura de Claudina las 2 niñitas que aparecen como si fuera algo excepcional, pero es que este hombre se debía de dedicar a recoger a todos los niños que se encontraba en la calle, ¿no? Y en este momento pues cuando llega aquí busca apoyo en personas de la parroquia. Al principio unas religiosas acogen a las niñas, pero él pregunta quién puede hacerse cargo y bueno, pues le hablan de Claudina, que rápidamente pide ayuda a su amiga María Chirat y instalan a las 2 niñas en una casa que tenía María y unos días después pues resulta que las niñas ya son 7, ¿no? Aquello parece que es más acuciante de lo que parece. Ellas pues, tenían cada una su vida, no disponen de
muchos tiempos, tampoco de muchos recursos, con poco espacio, y van buscando otro alojamiento y alguien que pueda atender a las niñas. Claudina en ese momento vive con su madre y sobre todo a apuntalarlas en esas cosas que veíamos fundamentales, ¿no? Una instrucción religiosa y enseñarles un oficio para poder desenvolverse en la vida, ¿no? Buscan, esto también es otro de los acentos de con otros bonitos de Claudina, desde el principio ella busca el apoyo de otros y llegan en septiembre a un acuerdo con las hermanas de San José que les van a ceder, las hermanas no, la parroquia les cede una parte del claustro de San Bruno y se van 2 religiosas de San José, una de ellas la hermana Clotilde, a mí me gusta pensar es como una religiosa ahí a medias entre 2 instituciones, un poco de Jesús María, que se ocupa de la cocina y dirige el taller. Y un año después las niñas habían pasado de 7 a 30, ¿no? Nace así la primera providencia. A veces hay gente que dice la primera providencia fue Pierre Planté. Pierre Planté es la segunda, ¿no? La primera es la del Sagrado Corazón o la de San Bruno, que nace para estas niñas de la calle, para darles una cultura, para hacer de ellas mujeres cristianas capaces de formar un hogar y ganarse pues la vida, ¿no? Nace así la primera providencia. Ven que lo que decíamos antes, no tienen ni lugar, ni muchos recursos, y entonces con el objetivo de organizarse, en julio de 1816, pues se proponen crear una asociación, es la Asociación del Sagrado Corazón, con la ayuda de Andrés Coan, que es el que lo propone, y el párroco Gagner, para sostener económicamente a la obra que comienza, ¿no? Ahondar en el reglamento y en las actas de esta asociación da mucha idea de lo que somos congregación y creo que como laicos es un documento que no se puede dejar pasar, ¿no? Impresiona mucho la seriedad en su organización, el nivel espiritual de estas chicas, de estas jóvenes asociadas y el compromiso que tienen con el contexto y con la realidad en la que viven, ¿no? Sabéis que Claudina pues, continuó siendo presidenta de la asociación incluso después de ser religiosa, ¿no? Incluso viviendo en Fourvière, con lo que suponía de ir y bajar los que habéis visitado Lyon. Y bueno, pues el padre Andrés Coan vivió 9 años más y las acompañó, ¿no? Decía que las reglas y la regla y las actas del origen de la asociación nos dan mucha idea, ¿no? de la visión de Claudina, de cómo ella gestó y soñó la congregación. Y en el preámbulo de la regla es cuando aparece este famoso texto que hemos leído tantas veces, ¿no? Cuando se va solo en un largo y fastidioso viaje, uno se cansa pronto y sin embargo con otros pues se camina con ánimo y seguridad. Y es muy bonita también la organización que hacen. A veces nos pasa actualmente que ajustamos nuestra vida a la organización que tenemos, ¿no? Si algo no cabe en la organización, pues no lo hacemos. Pues con Claudina es al revés, ¿no? Primero es la vida que necesitamos y cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y aparecen esas secciones que son mucho el modelo de las asociaciones que decíamos antes que ponen en marcha los laicos, ¿no? Una parte de instrucción, bueno, con una formación religiosa y préstamo de libros, porque saben que esa es una de las cosas más significativas que hacen falta, ¿no? Esa formación religiosa. Otra sección de edificación, porque bueno, pues, las jóvenes venían muy dañadas de lo que habían visto en ese tiempo de revolución y necesitaban reconstruir mucho desde dentro, ¿no? La consolación, tantos enfermos, tanta gente, bueno, pues como había quedado a raíz de la revolución, y luego toda la parte más de limosnas, mucha gente pobre pues que necesitaba eso desde la atención más básica, y se organizan habiendo analizado y pateado mucho la sociedad y el entorno en el que viven, ¿no? Es una asociación totalmente volcada en lo que los otros necesitan. Ahora ya sí que llega la congregación, ¿no? En 1818 Andrés Coan convoca una reunión y sí que las anima, ¿no? Creo que estáis preparadas para un paso más, para formar una sociedad religiosa, ¿no? Para vivir en comunidad. Y les dice esa frase tan conocida, es necesario que sin titubear, sin tardanza, os reunáis en comunidad para dedicaros a la educación de las niñas de todas las clases sociales, ¿no? Y ahí es donde decimos que Claudina pues parece que titubea, pero acepta el reto, pero sabemos que no es una respuesta heroica, sino que hay mucho vivido, mucho gestado, muchas respuestas anteriores dadas ahí, ¿no?
era el 5 de octubre de 1818 que hoy celebramos, y que ella decía, ¿no? Me parecía haberme comprometido en una empresa loca y presuntuosa que acabaría en la nada, ¿no? Y yo después de ver este periodo, esas palabras a mí me resuenan de modo especial, ¿no? Es verdad que Claudina no llega esa noche como si fuera la primera en la que tiene que dar el salto, sino que llega esa noche con muchas experiencias en el corazón, con un proceso de reconstrucción personal, familiar y social, habiendo dado muchos pasos en su compromiso y en el camino de la fe. No llega esa noche con la maleta vacía, ¿no? Como a veces yo me la imaginaba, como saliendo de casa con poquitas cosas, ¿no? Llega con el corazón muy apuntalado en la experiencia de un Dios nuevo, de un Dios bueno que la abre a la novedad. Y a mí hay algo que me gusta pensar, ¿no? Que ese árbol de raíz, ese árbol de bambú tiene unas sólidas raíces, y aunque Claudina nos llega que esa noche no duerme, pero sí descansa, ¿no? No duerme, pero descansa confiada en el Dios que la acompaña y que ha ido tejiendo sueños con ella. Nosotros celebramos el 5 de octubre la fundación de la congregación, y para los niños, para muchos de los educadores, incluso a veces para nosotras, nos parece que ese es el inicio, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que las cosas empezaron mucho antes, cuando estaba creciendo la raíz. Puede que el 5 de octubre sea cuando el árbol de bambú se empieza a ver, pero ha necesitado muchos años de fortalecer las raíces, ¿no? Desde 1794, que mueren los hermanos de Claudina cuando ella tiene 19 años, hasta 1818, fundación de la congregación, cuando ella sale de casa, acontece un periodo de 25 años que han puesto raíz a lo que hoy somos, ¿no? Con esos acentos fundamentales. En búsqueda con otros, fundamental desde el origen, en todo ese recorrido pues, que veíamos de Claudina, los otros han sido esenciales como hoy lo siguen siendo, ¿no? Y ya no tiene sentido una congregación donde las religiosas soñemos solas, decidamos, es con otros desde nuestro origen, ¿no? Esta congregación surge primero la misión y luego surge la comunidad, ¿no? Y eso es muy potente. Los otros estamos presentes desde el principio. En medio de una iglesia clandestina que busca su lugar, como también la nuestra hoy, no tiene mucho de semiclandestina en muchos también de vuestros contextos, ¿no? Seguimos tratando de encontrar nuestro lugar, cómo evangelizar, cómo ayudar a las personas a que su vida tenga más sentido, como se vivió en la época de Claudina, y ella tiene el reto de reconstruirse también a sí misma en medio de una sociedad, ¿no? Muchas veces tenemos el riesgo, los religiosos o las personas cercanas a la iglesia, ¿no? De pensar que son siempre los otros los que necesitan nuestra ayuda. Y es muy bonito en la vida de Claudina que ella también necesita una reconstrucción personal. Yo creo que solo desde sabernos débiles, frágiles y vulnerables somos capaces de mejorar la vida de otros, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos enseña Claudina. No es alguien fuerte que perdona rápido, que tiene una visión clara y que responde heroicamente a la vida religiosa, ¿no? Es alguien que ha pasado por mucha devastación, por mucho dolor personal, por mucho tiempo de silencio, mucho saberse perdida, y que poquito a poco y acompañada por otros va resurgiendo, ¿no? Y a mí esto me parece como muy bonito. Aquí no somos fuertes y los otros son los frágiles que necesitan la ayuda, sino que todos somos frágiles ayudando a otros frágiles, y pues nos ponemos en pie de manera conjunta y vemos juntos ese árbol de bambú que crece con otros. Pues no sé, a mí me sale terminar, ¿no? Decíamos que no fuera muy extenso, ¿no? Dando gracias a Dios por hacer pues que la vida de Claudina sea ese entramado de raíces, que a veces es más desconocido, pero que hoy sostienen nuestro árbol de bambú. Hoy lo sostienen muchas personas en muchos lugares, y ojalá nosotros sigamos haciéndolo crecer, eso que hemos recibido, ¿no? En medio de un contexto no tan distinto al de Claudina, ¿no? Y cuando yo miro la asociación de laicos ahora ya específicamente, ¿no? Me pregunto si la asociación fue raíz para la congregación, si hemos disfrutado mucho tiempo de ese árbol de bambú, y me pregunto si en muchos momentos también ahora, entre la disminución de las religiosas y la realidad
a la que se nos invita, ¿no? Si no se nos vuelve a lanzar una invitación a ser juntos ya, volver a ser raíz para muchas personas, para nuestros contextos y para nuestra sociedad. Pues gracias y he ido un poco rápida, creo.